Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Queremos analizar, ¿no?, parte de la investigación, las hipótesis, las estrategias también para determinar qué fue lo que pasó, ¿no?, con esta casa derrumbada ahí en el centro de Valparaíso, en el Cerro Bellavista. Vamos a tomar contacto a esta hora con Ana María Silva, que está con una importante entrevista. Ana María, buenos días. Buenos días, José Antonio. Claro, es que se abre nuevamente el debate sobre planificación, urbanismo y zonas de riesgo. Y mientras tanto se determinan estas causas de la tragedia, pues por supuesto que crece la preocupación entre los vecinos porque, lo mencionamos durante la mañana, son unas 700 viviendas las que tienen orden de demolición parcial o total. Ahora bien, la pregunta es, ¿se pueden mantener en pie estas viviendas sin que esto suponga un riesgo para los vecinos? Porque un centenar de ellas están habitadas. Se lo preguntamos a Pía Montealegre, ella es académica de la Universidad Finisterra, urbanista. Buenos días, Pía. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que te acabo de mencionar? Bueno, primero es importante entender de que las órdenes de demolición no siempre están relacionadas con que la propiedad esté en riesgo de derrumbe. Pueden existir otras razones normativas por las cuales pese una orden de demolición sobre una propiedad. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con que hay 700 órdenes pendientes, estamos frente a un problema, digamos, ya histórico, de una suerte de negligencia histórica de no haber ejecutado esas órdenes. Es muy difícil, digamos, llevarlas a cabo cuando ya son tantas y se han acumulado tanto. Tengo entendido que la casa que se derrumbó no tenía una orden de demolición y eso también nos habla de que los diagnósticos no necesariamente son exactos, es decir, pueden haber muchas más propiedades en riesgo que no necesariamente tengan una orden de demolición encima. ¿Por qué no están incluidas en los planes de regulación las zonas de riesgo? En este caso es importante señalar que esto no es tanto un problema de planificación como un problema de gestión urbana. Este riesgo puede estar presente en todos los cerros de Valparaíso. Es distinto a una zona de riesgo que tiene que ver con una quebrada, con una zona de remoción en masa asociado, por ejemplo, a un sector natural, etc. Esto es un riesgo que puede estar presente en cualquier propiedad que está fundada sobre un terreno en pendiente. Si a esto sumamos el factor de que pasa el tiempo, la propiedad se va deteriorando y el suelo también se va erosionando, este es un riesgo que no necesariamente puede estar asociado a un sector específico. ¿Sí? Sí, me gustaría preguntarte por las responsabilidades de los propietarios, porque había ahí un catastro de la Universidad de Valparaíso y también la opinión de varios constructores civiles respecto de qué es lo que ocurre cuando son viviendas privadas. Si yo tengo una vivienda que está en riesgo y que eventualmente tiene una orden de demolición, ¿a quién la ley le asigna la responsabilidad de concretar esa demolición, financiarla, en fin? Porque cuando se trata de un edificio público, uno entendería que 100% de la responsabilidad está precisamente en el sector público. Pero cuando es una propiedad privada, ¿qué dice la ley específicamente al respecto? La propiedad, la responsabilidad sobre el estado de la propiedad, evidentemente que es del propietario. El responsable de ejecutar esa demolición o esa reparación, es decir, de tener la propiedad reglamentada, digamos en regla, es del propietario. Pero sin embargo, si el propietario no ejecuta esa demolición, eso recae en la municipalidad. Es la municipalidad la que tiene las distribuciones de ejecutar las demoliciones que han sido sancionadas. Es decir, perdón, si yo me resisto a demoler y eventualmente sigo arrendando esa propiedad, como podría eventualmente pasar en otros puntos del puerto de Valparaíso, igualmente el municipio puede demoler mi vivienda sin mi autorización. Sí, por supuesto. O sea, es la autoridad la que tiene la atribución de desalojar una propiedad en riesgo y de efectuar, digamos, una orden de demolición. Ahora, es una orden que es bastante difícil, tiene muchos costos sociales. Tampoco es fácil solamente, digamos, responsabilizar, digamos, a los propietarios. La gente vive en este país en realidad donde puede, no necesariamente donde quiere. Y no siempre los propietarios tienen las herramientas técnicas como para evaluar que están en una situación de riesgo, que están poniendo en riesgo a sus arrendatarios o a su propia familia. Entonces también hay que entender que hay un factor humano que es bastante complejo acá. Ayer también escuchábamos declaraciones por lo menos de familiares de las víctimas de esta tragedia asegurando que había infiltraciones, que había socavamiento de terreno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente que vive, digamos, en estas zonas de riesgo, ¿no? Bueno, primero que nada, siempre asesorarse.
siempre buscar la asesoría de un técnico y de un profesional. Y segundo, observar también las estructuras, observar los posibles descuadres, observar cuando, por ejemplo, digamos, se asienta a un lado de una casa respecto a otro, se descuadran las puertas, etc. Uno puede hacer una inspección y notar que una propiedad está con algún tipo de asentamiento o de riesgo. Muchísimas gracias, Pía. Bueno, José Antonio, nosotros nos despedimos acá. Era Pía Montealegre de la Académica de la Universidad de Finisterre. Sí, muy interesante. Muchas gracias a Pía y a ti también, Ana María. Buenos días. Bien, que disfrute del día feriado. Nosotros nos reencontramos en las noticias y recuerde que nuestras plataformas